Cristina, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Por favor. Es como la mesa de Consejo de Ministros. Bueno, es un poquito más grande. Un poco más. Estamos en fase de descompresión ya, en la zona de alivio, Cristina. Bueno, yo creo que ha sido un año de descompresión de alguna manera, pero desde luego lleno de actividad otra vez y por lo tanto con el nuevo rumbo a toda vela. ¿Qué añoras del pasado, Cristina? Yo soy poco de añorar y siempre pienso que lo mejor está por venir y muchas veces había este debate, ¿no?, de la nostalgia, el último Consejo de Ministros, en la última sesión. Y yo he preferido enfocarme en lo que va a pasar después, que de alguna manera es una incógnita, pero la verdad es que la sorpresa ha sido muy positiva. Para una científica supongo que la incógnita es casi un modo de vida, ¿no? Una forma de ver el mundo, la incertidumbre. Yo creo que para una científica y para la ciudadanía en general, ¿no?, estamos viviendo en una incógnita y yo ya con los años que voy cumpliendo creo que lo que hace despejar algunas incógnitas es elegir bien el compañero de viaje, los compañeros de viaje, la gente que te rodea. Y esa ha sido una experiencia fantástica en el Ministerio. Me ha rodeado gente maravillosa con la que sigo teniendo muchísimo contacto, afortunadamente. ¿El desafío personal que sientes con más fuerza, cuál es en este momento, Cristina? Pues el desafío personal que siento en este momento es realmente querer formar parte del rumbo que tiene que tomar en este mismo momento España en la salida de la dificultad que estamos viviendo. Y yo quiero formar parte de ese rumbo. Y hay muchas personas que quieren formar parte de este rumbo. Siempre has dicho, además, que el mundo de la investigación tiene que estar en esa salida de la crisis, por ejemplo. Es que ser en este momento la 10ª potencia científica a nivel mundial creo que es uno de los tesoros con los que podemos contar para enfocar este camino del desarrollo que necesita nuestro país. Y yo creo que lo que ha avanzado, los progresos que ha hecho España en esta materia en la última década fundamentalmente, es realmente un activo para reconducir nuestro camino. Ha sido un cambio importante ese en la sociedad española, que el científico, que el investigador haya podido hasta ahora quedarse aquí a desarrollar sus conocimientos, ¿no?, y su propia investigación. En el ámbito de la investigación la movilidad es muy importante. Y lo que guía en general el camino del investigador es querer formar parte de ese equipo mejor, de ese nuevo reto y salir para volver y moverse. Y en general, cuando vemos que hay circunstancias que no cambian, porque está cambiando todo mucho, pero igual estamos viendo una circunstancia de dificultad que no cambia, yo creo que hay que moverse. Para avanzar hay que moverse. Y esta es una máxima en la ciencia y por lo tanto muchas veces cuando se habla de fuga hay que moverse, hay que ir, volver, cambiar, formar parte de los proyectos. Y no tener miedo al riesgo, supongo. El que tiene miedo al riesgo y se queda inmóvil probablemente seguro que se equivoca, mucho más que el que, teniendo miedo a equivocarse, investiga, abre caminos, indaga, ¿no?, explora. Yo diría, muchas veces decimos, arriesgamos poco en España, ¿no?, pero es que ¿de dónde venimos? Es que no arriesgábamos nada. Y yo veo que estamos caminando en el buen sentido. Cada vez más se reconoce al que crea, al que innova, y ahora no solamente hay que reconocerlo, hay que acompañarlo. Y para acompañar al emprendedor, al creativo, al innovador, hace falta que todo un entorno se mueva, ¿no? Eres genetista, eres bióloga molecular, pero también empresaria, también con capacidad de unir ambos mundos, el empresarial con el mundo de la investigación. Eso está bien y no se ha puesto España demasiadas veces a fondo, ¿no?, en ese matrimonio que debería ser mucho más fuerte, pensando en el futuro. Bueno, ese fue mi gran reto al principio y mi ilusión, sobre todo mi ilusión y luego mi pasión, es intentar convertir nuestros avances científicos en economía real, ¿no? Y la oportunidad que tiene España es importantísimo y lo que hemos avanzado es una de nuestras mejores tarjetas de presentación. Yo me acuerdo en el año 2000, principios del año 2000, cuando empezábamos y yo salía fuera de España, me decían biotecnología en España. Parecía que terminaba en los Pirineos, ¿no?, la biotecnología. Y ahora mismo España es el 5.º país del mundo en número de compañías biotecnológicas.
La biotecnología en España, en plena crisis, en 2 años, en los 2 últimos años, ha duplicado su peso en el Producto Interior Bruto. Es el 6% ya de nuestra economía. Y este es un gran logro a pesar de las dificultades. Seguramente si a nuestros abuelos les hubieran contado cómo vivimos hoy nosotros, les hubiera sonado a ciencia ficción. ¿No te preguntas muchas veces qué de lo que va a ocurrir si lo supiéramos hoy nos parecería a nosotros ciencia ficción? Pero yo creo que ni siquiera nos tenemos que remontar a nuestros abuelos. A mí hace 20 años me hubieran dicho lo que hubiera significado las tecnologías de las comunicaciones, que no lo hubiéramos podido imaginar. Y por lo tanto... Pero parece que hemos llegado a un techo, pero no. No, esto no nunca hay va a techos. ocurrir, no hay techo. No hay techo. No hay techo, no hay techo. Por eso la sensación de cambio permanente es parte de nuestras vidas. No nos tiene que generar inquietud. Tenemos que saber que es una nueva forma de vivir, cambiar. Y esa fama, Cristina, que tenemos los latinos de apegarnos a las raíces y de movernos hacia otros destinos con tanta dificultad. Porque es verdad que nos cuesta movernos. Es verdad que nos cuesta, pero cada vez nos cuesta menos. Yo creo que... Y pasa por experimentarlo. Hay que salir. Yo cuando vuelvo a San Sebastián no la veo igual. La veo mejor cuando salgo fuera. Hay una parte de la esencia, hay una parte de mi experiencia que tiene que ver con haber cruzado otras experiencias. Es bueno trazarse la felicidad como objetivo, ¿no? La felicidad tiene mucho de subjetivo. Creo que la felicidad va muy ligada a las sensaciones, a las actitudes y, desde luego, a la libertad. Esto siempre me lo decía mi padre y yo lo comparto y me alegro que me haya hecho profundizar en esta reflexión. Él siempre me decía, para ser feliz tienes que ser libre y para intentar ser libre tienes que tener una formación muy sólida para poder interpretar, decidir y actuar en consecuencia. Hay que ser coherente. En fin, son unos valores que estos valores sí que permanecen, ¿no? Muchas cosas cambian, pero los valores a veces permanecen y son los valores los que te hacen tener empatía con un cierto entorno personal y profesional. Hay cosas que son eternas y universales, esos valores a los que aludías, pero justamente agarrándose a ellos uno se puede proyectar mejor hacia el futuro. Sin duda. Y estar abierto a que las cosas tienen que cambiar, necesariamente tienen que cambiar. Cuando hablamos, Cristina, de I+D+I, ¿tú crees que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando? Posiblemente no, pero cada vez más personas entienden que en general la investigación y el desarrollo tienen que ver con su calidad de vida. Y ese es el mensaje fácil que hay que entender. Eres optimista, ¿eh? Yo soy optimista, pero creo que con dosis de realismo. Y el éxito también pasa por cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Con ese querer salir, querer formar parte del nuevo rumbo, y entender que hay errores del pasado que no nos los vamos a permitir nunca más. Para eso hace falta también inteligencia social, no solamente la inteligencia emocional, sino la inteligencia social como grupo, como colectivo. Como colectivos, pero hay movimientos distintos, hay movimientos jóvenes, hay movimientos de personas no tan jóvenes. Yo veo que empieza a haber una respuesta social que tiene que ver con querer formar parte del rumbo de nuestro país. Y ojalá sea ese el camino. ¿Y como madre? ¿Alimentas ese espíritu? Como madre, alimento el espíritu de mis hijos de que sean felices, que elijan su camino, que sean libres, que se tomen muy en serio la educación y las oportunidades que tienen en este momento, que viven en un gran país y que tienen que salir. Me gusta una frase que dices, Cristina, esa de que en las épocas complicadas no se puede levantar el pie del acelerador. Cuéntame esto. Nunca se puede levantar el pie del acelerador. Hay que llevar el pulso, pero en los momentos complicados que te lleva la inercia por delante, hay que poder trazar el camino, hay que poder tomar decisiones. En este momento, cuando decimos, es que o cambias o te cambian. Y yo mis cambios los decido yo. Y para eso tienes que llevar trazado un rumbo y bastante va modificándose el entorno como para no tener trazado tu rumbo y tu velocidad. Porque creo que parte de la aceleración que uno le da al camino es importante. Podemos decir que el éxito tiene algo que ver con
no tener miedo a esos cambios, ¿no? A la evolución. Es que muchas veces, si no decides a tiempo, no llegas. Lo has visto, y esa es la peor de las circunstancias. Lo has visto, lo analizaste, lo viste y no decidiste a tiempo. O sea, prefieres equivocarte y rectificar que no quedarte con la duda de si tal vez ese camino era el bueno. Sin ninguna duda. Yo prefiero actuar. Creo que uno de los problemas que ha tenido Europa es parálisis por análisis. Nos ha faltado actuación. Y para llevar a actuación, evidentemente, hace falta la reflexión necesaria, pero esa, la necesaria. No podemos vivir la vida reflexionando y diagnosticando y pensando qué nos pasa y a dónde vamos. Es que, de alguna manera, vamos donde decidimos que vamos. Y para eso hay que actuar, hay que decidir. El paso del tiempo no te ha hecho más conservadora, deduzco. Todo lo contrario. El paso del tiempo te hace ver que tienes que abrir todavía mucho más tus ideas. Pero hay personas que se agarran a su presente o a su pasado y eso les inmoviliza, son incapaces de seguir adelante. Tienes que ser, como decía Unamuno, tienes que ser padre de tu futuro, no hijo de tu pasado. Y esta es una gran frase, muchas veces se le reconoce por lo que inventen otros, ¿no? Y esta frase yo siempre la contrapongo, porque también es suya y tiene mucho que ver con, tienes que ser padre del futuro, no hijo del pasado. Y cuando ves qué pensabas y cómo te afierras muchas veces a una línea de pensamiento, la experiencia te dice que muchas veces estabas equivocado. Y cuando tú abres tu pensamiento a incorporar nuevas ideas, entiendes mucho mejor la realidad que te rodea. O sea, no eres una persona miedosa. No, no soy nada miedosa. Pero me equivoco a veces, muchas veces me he equivocado. Los miedosos deben ser los que no son padres de su futuro, seguramente, ¿no? Sí, no, yo no soy una persona miedosa en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido, la verdad es que no. ¿Y cómo se convence a una empresaria y doctora en biología molecular para que entre en política? Pues con una llamada telefónica. ¿Y la conversación familiar en torno a esa propuesta, cómo fue? Bueno, la reacción familiar por parte de, primero con mi marido, bueno, con una entrada en política, y mi respuesta fue, es que hay algunas decisiones que uno no puede pensar, simplemente tiene que dar un paso adelante. Y yo creo, primero, es un gran honor, y segundo, uno creo que no puede decir que no. O sea, los trenes no pueden pasar y mirarlos desde la estación. ¿No? Y además, bueno, yo creo que cuando hemos estado años diciendo lo que el gobierno debería de hacer, y te llaman y te dicen, ¿quieres formar parte del reto de los próximos años y avanzar en el sistema científico, tecnológico y de innovación? Y crear un ministerio que no existía. Y crear un ministerio que no existía, con competencias que estaban en otros ministerios y armar toda la estructura desde cero. Fue un reto espectacular, diría yo. ¿Y cómo fue aquel primer día en el que todo estaba por hacer? Pues ese primer día, y la primera decisión fue, como siempre, ¿con quién? ¿Con quién? Siempre la compañía, siempre la buena compañía. Siempre con quién. Y todos los que me acompañaban en ese primer día, ninguno tenía experiencia política, pero sí sabían trazar un camino que íbamos a compartir. Y por lo tanto, lo fuimos construyendo, resistiendo y persistiendo, aprendiendo los mecanismos de la política y respetándolos y saber cuáles son las reglas del juego, cómo son las actuaciones y cómo uno avanza para poner en marcha un nuevo ministerio y, por lo tanto, los objetivos que teníamos que cumplir. Y cuando uno devuelve la cartera de ministra porque abandona el cargo, ¿ese día siguiente cómo es, Cristina? Pues ese día siguiente es, desde luego, no es vacío. Ese día siguiente es el que disfrutas de todo lo que ha pasado en los años anteriores, donde las dificultades las relativizas y puedes contemplar la historia de casi 4 años, yo con mucha ilusión. Por cierto, ¿qué hace una doctora en biología, empresaria, en el ámbito de la biología molecular, también en una gestora de capital riesgo? Pues ese es un dilema muy interesante y tiene que ver con la necesidad, no con el análisis. Muchas veces emprendes un camino y emprendes otro en paralelo por necesidad, y efectivamente este fue el tema. En el ámbito biomédico, cuando las compañías empiezan a ir bien,
necesitan mucho capital y capital especializado. En España no había capital especializado en biomedicina en aquel momento, año 2003-2004. Salíamos fuera de España y me decían, muy interesante el proyecto, ¿quién es el fondo de capital riesgo especializado en España? Y no había, y era un círculo reflexivo que no nos llegaba a poder avanzar adelante. Reuní al Consejo de Administración y dije, hay dos opciones, una, convertirnos en fondo y otra, que me dejéis montar un fondo. Y optamos por el segundo camino. Entonces, como siempre, conocí personas extraordinarias que estaban intentando hacer lo mismo, lo pusimos en común, 4 socios, y arrancamos el primer fondo, que fue el que nucleó esa primera operación y fue capaz de atraer inversores internacionales. Esa es la historia de por qué empresas y por qué fondo. O sea, el cambio es el motor de tu vida, estamos observando, tanto como profesional, como en lo empresarial, como en lo académico. Es que vivimos en el cambio. La época del no cambio se ha ido para no volver. Y por lo tanto, vivimos cambiando. O sea, el cambio no es una alternativa, es una necesidad. Absolutamente. Hay personas que pueden pensar que tienen 2 opciones, cambiar o quedarse donde están. Vivimos en un momento donde creo que todos nos damos cuenta de la necesidad de evolucionar. Todos tenemos que evolucionar. Evolucionamos en nuestras ideas, evolucionamos en nuestros proyectos de negocio y evolucionamos y luego necesitamos expandir nuestras capacidades. Y esto significa cambiar. ¿Y eres de las que apura al máximo todo el ingenio creyendo que no habrá nunca una segunda oportunidad para la primera impresión en aquellos que te observan o te escuchan? Normalmente yo con la primera impresión suelo decidir, para bien o para mal, pero suelo decidir. Me resulta difícil no tomar decisiones, siendo a veces la decisión no decidir, pero porque a esa conclusión he llegado. No voy a tomar una decisión a este respecto. Si pasa, asumo las consecuencias. Decidí no tomar posición, pero desde luego decidí algo. No sé vivir en bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos, yo no lo consigo asimilar. ¿Y no toleras que decidan por ti? Buena pregunta. Bueno, algunas veces deciden, pero me parece bien que decidan. Digamos que consiento la decisión, que me parece bien, que hay decisiones que son compartidas y no tienes por qué tomarlas todas tú. O sea, a veces simulas que otros toman la decisión, confiesa que te veo muy ejecutiva. No, pero por ejemplo en el entorno familiar hay decisiones compartidas y normalmente, desde luego, el lema nuestro familiar es decida quien decida, si estamos de acuerdo, es irrelevante quién tome la decisión, quién sea el primero en decidir, la asumimos. Pues ha sido un placer hablar contigo, Cristina. Pues para mí también, Julia, muchas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias, y para mí también. Hasta pronto, Cristina. Bueno, hasta pronto. Me encantó verte. Muchas gracias.